preocupa y hay una búsqueda de cuáles podrían ser como las alternativas. La gente propone, Marcela, la gente decide, Marcela. La Junta de Coordinación Política. Yo aquí un poco quisiera primero partir de la pregunta que me hacía la diputada Lorena Corona, un poco cómo podría ser viable la minuta. Yo creo que una primera, me parece que hay que hacer un trabajo de profundización, primero en esta definición del tema de lo que debiera comprender de la manera más precisa y clara el tema de la seguridad interior. Me parece que ahí hay una serie de definiciones, creo que siguen teniendo el riesgo, o sea, de ser poco precisas, y entonces me parece que eso creo que tendría que ser. Y para mí el otro tema es cómo no ir construyendo una especie de, digamos, de ámbito autónomo, separado de esto de la seguridad interior, ¿no? Entonces, por eso planteaba, digamos, o sea, para mí hay como dos situaciones un poco previstas: las posibilidades de este tema de la seguridad nacional y la posibilidad en un momento dado, como lo establece el 29 constitucional, de una afectación o suspensión de garantías. Y creo que el otro tema estaría en esta perspectiva de lo que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las tareas de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Entonces, para mí, yo digo, y lo quiero plantear así, o sea, la posibilidad de eso, de poder explorar en qué manera se podría regular esta tarea de coadyuvancia de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, de manera que entonces homologáramos, digamos, o tuviera una serie de funciones y de responsabilidad de las fuerzas, digamos, similares a las que tienen las fuerzas de seguridad pública. Y esto también creo que tiene que ver, digamos, en esta idea de poder encontrar algunos mecanismos que puedan hacer que esta responsabilidad, por un lado, mantenga este asunto de la coordinación de las autoridades, de las instancias civiles. Y yo creo que otra cosa que no está aquí, pero que ahora no lo dije, y bueno, ahora lo quiero a propósito de las preguntas, creo que también hay un tema de cómo en estos espacios, en estas discusiones, ir visualizando el tema de la responsabilidad política de quienes tienen mandato, tarea en estas labores. Porque yo creo que en ese sentido, digamos, el que no contemos con, en la actualidad, o sea, hace algún tiempo, con estas policías profesionales, como lo establece el 21 constitucional, civiles, etcétera, creo que también tiene que ver con el tema de la responsabilidad de nuestras autoridades políticas. No solo creo que sea responsabilidad de las policías, o sea, puede haber un ámbito, pero me parece que también tiene que ver con las decisiones, el tipo de decisiones o a veces la falta de decisiones por parte de las autoridades civiles que tienen esta serie de decisiones. Y en ese sentido también me parece que en esta discusión, yo digo, cuando se plantea este asunto de la participación acotada en tiempo, con objetivos, etcétera, es también cómo eso va aparejada, esa participación, con el tema de la construcción de las capacidades, del fortalecimiento y de la profesionalización de nuestras policías. Porque me parece que ahí, yo diría, lo que hoy, y por eso aludía a ese hecho del 98, de aquella cruzada por la seguridad, porque ya si uno revisa los diagnósticos de aquel entonces, de esa cruzada, ya aparecía el tema del incremento de la delincuencia organizada, ya aparecía los problemas de que esa delincuencia estaba rebasando a las instituciones de policía, y que entonces el gran tema era cómo construimos esas policías civiles profesionales. El problema es que esos incentivos para construir finalmente han sido insuficientes para generar la rapidez y la capacidad para determinar o para construir este tipo de asuntos. Entonces, para mí creo que este es un elemento. Quiero, no lo dije, porque el tiempo no lo permitía,
Pero para mí una referencia importante de un documento que seguramente ustedes conocen, es este informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos, ¿no? Porque es una revisión que hace la Comisión Interamericana y un poco es esta perspectiva de cómo construimos la seguridad a partir de la garantía de los derechos humanos, ¿no? Y bueno, tiene incluso el informe lo que plantea es una perspectiva de cómo construir una política de Estado en términos de construir seguridad, pero en esa perspectiva de garantizar derechos humanos. Y aquí conecto, aunque va más adelante, yo creo que cuando nosotros hablamos de la protección de los derechos humanos en una idea integral, por supuesto que de ninguna manera, a lo mejor, digamos, de ninguna manera queremos decir que o los policías o los miembros de las Fuerzas Armadas no tengan derechos humanos. Y yo creo que ahí sí hay que asumir autocríticamente desde el movimiento civil de derechos humanos la necesidad de una mucho mayor insistencia en la reivindicación, en el ejercicio y en los mecanismos de protección de los derechos humanos dentro de las policías y dentro del ejército. Hay, por supuesto que es un debate si es crear un órgano o una serie de órganos especializados o si la Comisión Nacional y las comisiones estatales tendrían que efectivamente, esa es mi opinión y yo ahí me sumo a esta, tendrían que ser instituciones realmente que garantizaran los derechos humanos también de los militares y también de los policías al interior de sus corporaciones. Sé que es un debate abierto porque cabe la posibilidad, y muchos lo han planteado así, de crear una institución de protección especializada en policías o en miembros de las Fuerzas Armadas, y me parece que también es en ese sentido. Yendo un poco a lo que me planteaba el diputado Martel, yo estoy totalmente de acuerdo y ahí creo que hay una coincidencia, tanto usted y creo que también con las diputadas y el diputado, en el sentido de que yo creo que ciertamente lo que nadie quiere es mantener una situación como en la que venimos, ¿no? Una situación de indefinición, una situación pues de una permanencia de las Fuerzas Armadas que se ha venido planteando como una medida provisional, pero una medida provisional que, bueno, a estas fechas tiene más de una década en que hemos venido recurriendo a la misma, y que ese recurrir a las Fuerzas Armadas, insisto, creo que ha hecho mucho más lento este proceso de desarrollar las capacidades y la profesionalización de las policías civiles. Entonces yo creo que ahí es cómo conectamos estas dos cosas. Sí, la participación, yo estoy de acuerdo, creo que es difícil decir que mañana salga el ejército y las Fuerzas Armadas de las calles, o sea, idealmente eso nos gustaría, por supuesto, pero también somos realistas que esa decisión va de la mano con el que contemos con estas policías. Y yo digo, para mí el tema es cómo en el menor plazo posible podemos generar y tener estas policías, porque el riesgo, decíamos, y por eso aludía yo a la fecha del 98, ahí ya se planteaba que esa era como una tarea fundamental, la construcción de esas policías civiles profesionales. De hecho, se concretó en ese momento en la formación de la Policía Federal Preventiva en aquel entonces. Digamos que fue como el primer paso en esa perspectiva. Pero lo que se ha hecho a lo largo de estos 12, 13 años, pues no ha sido suficiente para generar una policía. Soy consciente, unas policías profesionales, soy consciente que una tarea de esta naturaleza evidentemente es una tarea de mediano plazo, pero yo digo, el que sea de mediano plazo, creo que también obliga cada vez más a de qué manera evaluamos realmente los avances de el que contemos con estas policías, ¿no? Entonces yo digo, aquí resumo diciendo, estoy totalmente de acuerdo en el que no habría que plantear o dejar las cosas como están, porque me parece totalmente de acuerdo en que en ese sentido creo que el peor escenario, y además un escenario pues que ha tenido cada vez un mayor costo en términos de violaciones de derechos humanos, y creo que también en un mayor costo para las instituciones, tanto para el ejército como para la marina, en términos de lo que ha significado para ellos estar
en las calles y en todo el cuestionamiento que de una serie de sectores sociales se ha venido dando, ¿no? Entonces, en esta idea de cómo plantear esta cuestión entre la seguridad nacional que corresponde a las Fuerzas Armadas y los temas de seguridad pública de la policía, yo lo que estoy planteando es cómo construir esta mirada, que finalmente la participación de las Fuerzas Armadas vaya en esta lógica de contribución a las instituciones civiles, y cómo generar un marco que lo que regule es esa contribución de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública bajo el mandato, pero también con una serie de consecuencias y de costos para las autoridades civiles que estén planteando esta petición de apoyo, pero es una petición que ciertamente, estoy absolutamente de acuerdo, pueda tener una regulación en el tiempo, y esa regulación en el tiempo al final tenga una serie de resultados concretos, tangibles, medibles, en el avance de nuestras policías civiles, porque si no, dicho así, el riesgo es pues una situación cíclica, ¿no? Llegan las Fuerzas Armadas, logran algún nivel de control, se retiran, y tiempo después podríamos estar volviendo, yo diría, creo que a lo mismo, ¿no? Entonces, yendo a lo que me preguntaba la diputada, pues ya a la diputada Adriana ya me decía, yo creo que en ese sentido, yo sí creo que hay que plantear, y ahí hay una tarea pendiente, de cómo generar estas instituciones que puedan proteger y garantizar los derechos de los policías y de las Fuerzas Armadas. Yo creo que, a reserva de que se pueda crear una instancia especializada, me parece que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, particularmente en referencia a las Fuerzas Armadas, tendría que jugar el papel de ser la institución que protege y garantiza los derechos de las Fuerzas Armadas. Y en el caso de las policías locales, creo que las comisiones estatales de derechos humanos, ¿no? Ahora, yo termino con la pregunta del diputado Luciano, los controles mínimos que permitirían salvaguardar, yo creo que derechos humanos. Yo creo que aquí hay cosas que pueden derivarse de la ley, pero también se ha planteado otros asuntos, digamos que no están, pero los quiero plantear. Uno es el tema de la reforma al Código de Justicia Militar para definir el ámbito de intervención de la justicia militar y el ámbito de intervención de la justicia civil cuando existan esta serie de violaciones de derechos humanos. Me parece, yo creo que en la medida y en el tiempo en que las Fuerzas Armadas sigan participando en las labores de seguridad pública, creo que tenemos que generar los mecanismos de investigación y de sanción de las violaciones, y yo en ese sentido coincido con lo que está planteado en el derecho internacional de los derechos humanos, que es fundamentalmente el que sean las instancias civiles. Sé que hay una iniciativa que está también en la discusión, pero me parece que esto sería, yo diría, como una cosa, creo que fundamental. Y yo creo que la otra elemento, digamos, que a mí me parece clave en este proceso, digamos, también tratando de tener una visión un poco más amplia, es el asunto del tema del incremento de la eficiencia de nuestros sistemas de procuración e impartición de justicia, ¿no? O sea, cómo cuando suceden este tipo de violaciones o de abusos que puedan tener, lo que tenemos es la certeza de que habrá una investigación objetiva e imparcial, y también en un momento dado habrá un juicio en donde se garanticen los derechos de los acusados, los derechos de las víctimas, en donde entonces el tribunal, como un órgano que imparte justicia, efectivamente, yo diría, mantiene esta capacidad de garantizar ambos derechos. Creo que venimos de esta preocupación muchas veces o del señalamiento de que los órganos civiles de derechos humanos y los organismos públicos se preocupan más por defender los derechos de los culpables o los presuntos responsables y no de las víctimas. Y yo ahí también quiero señalar que algo que hemos estado insistiendo y trabajando mucho en los últimos tiempos es que las víctimas de delito también son víctimas de violaciones de derechos humanos, y que entonces hoy tenemos una gran tarea de cómo generar este sistema que tenga capacidad de satisfacer y de garantizar ambos derechos. Por un lado,
el de acceso a la justicia de las víctimas de delito, pero también garantizar todo lo que tiene que ver con los derechos de debida defensa, ¿no? La gente propone, El recorte, la gente la decide. ponencia que